de la expresión regla, toda regla implica o marca una dirección o algo que tiene que hacerse de conformidad a esa regla. ¿Qué te pareció? ¿Qué les parece que sería el criterio de la regla? ¿Hay algún criterio? ¿Hay muchos? Nunca se le dio demasiada importancia. ¿Qué les parece? ¿Tuvieron sociología? Supongo que sí. O no sé si es posterior o anterior a esta materia. Introducción a la sociología sí la tuvieron que haber Introducción a la tenido y sociología. Hay sociología una. jurídica viene después. Después va a venir una, no sé Va, por lo menos en mi época. claro, no sé si se seguirá manteniendo, pero hay una Sí, sí, definición muy sí. interesante, Sí, muy en el plan repetida. 5 se mantiene. Bien, hay una clásica, una definición clásica que dieron los sociólogos modernos, y que después la receptan también algunos pensadores o filósofos del derecho, que dicen que es una técnica de control social. No sé si la escucharon, seguramente, tal vez en alguna oportunidad y probablemente lo deseable sería que esta definición se escuchase o se trabajara de una manera eh, crítica o problematizándola y además puntualizándola, indicando claramente cuáles son sus partes o sus contenidos. Porque lo decíamos en la clase de ayer, cuando estábamos dando introducción hacíamos un poco la introducción a los conoceres, a los saberes en el derecho. Una definición puede no darse taxativamente, pero lo que se cuenta del derecho, en este caso, eh, probablemente ya tenga una noción o una concepción implícita. La cuestión es si el que cuenta el derecho en cualquiera de sus expresiones confirma o primero explicita cuál es la definición que acompaña a esos saberes que le está contando en su métier específico, o no lo dice. Podría no decirlo porque tal vez no lo tenga muy claro o no lo tenga. O también podría no decirlo porque no quiere que se produzca una especie de contrapartida, de contrapunto. Volviendo a este concepto que les di yo, podría nadie, tal vez nadie se los cuente, sería lo deseable, más que como una anécdota en la carrera, pero seguramente o es probable que los contenidos del derecho que les muestre se apoyen, estén vinculados con esta definición. Y les va a ser a ustedes, como nos fue a nosotros, muy difícil descubrir que dentro de una determinada rama o explicación del derecho, sin que el que me lo cuente expresamente lo confirme, exista una definición de derecho muy puntual. Y esto es un dato más, esto no tiene importancia, no habría que tomárselo muy en serio. Yo creo que habría que tomárselo muy en serio. ¿Por qué habría que tomárselo muy en serio? Porque se puede estar transmitiendo un concepto de derecho que no es el adecuado, que no es el correcto, que es un concepto insuficiente, y el que lo está recibiendo sin herramientas suficientes para percibirlo, de alguna manera lo toma o lo acepta, aún implícitamente. Voy a poner un ejemplo. Tengo que poner un ejemplo, no significa que me refiera a algo, a alguien puntualmente. Cuando se enseña derecho penal, lo correcto sería primero explicitar qué entiendo yo que estoy enseñando o derecho penal como derecho, previo a enseñar el derecho penal. Si esto no se hace, nos queda un problema, un bache muy grande de información. Pero el que está enseñando derecho penal, aunque no muestre la definición desde la que parte, la tiene.
La cuestión es que no vamos a poder saber si esa definición, si ese concepto es el adecuado, cómo se construyó, cuáles son sus apoyos, o es un concepto que se sigue repitiendo por costumbre, por tradición, por inercia en todas las facultades o en las facultades o en las cátedras. Y cuando me refiero, en el ejemplo, me incliné por derecho penal porque casa perfectamente con este concepto que les acabo de dar recién. Cuando se me enseñaba, no se me mostraba, pero por detrás estaba esa definición, que percibía aún el derecho como una técnica de control social. Teníamos elementos para confutarla, para compararla, no nos daban ninguna pauta, ninguna pista. Se suponía dogmáticamente o canónicamente que así se venía enseñando hace 50 años o que así se enseñaba en el centro, en el centro del mundo, siendo nosotros la periferia, en las universidades de Europa. Entonces, como decía Carlos Nino, en función del argumento de autoridad, un gran filósofo del derecho argentino, en función de un argumento de autoridad muy fuerte, nosotros teníamos que aceptar canónicamente, dogmáticamente. Ayer, no sé si Marina lo contaste, eso todavía no llegamos a eso, pero Sí, uno sí, de los graves, un poco claro, hablamos uno de los de graves, los argumentos de autoridad. claro, uno de los graves riesgos es el dogmatismo, no solo en la enseñanza, en la transmisión de conocimientos. El dogmatismo es lo que no se somete a crítica, no se muestra, no se enjuicia. ¿Mm? Técnica de control social como definición, a nuestro criterio, a nuestro juicio, es una definición que no le hace ninguna justicia al derecho. Es una definición muy peligrosa, pero que además, más allá, y creemos nosotros que no, de discutir si se está definiendo o no al derecho o a otro fenómeno social, es una dimensión que nos pone casi sobre el límite de lo que pueda ser, de lo que pueda significar el derecho. Piensa en la expresión técnica de control social. La abordamos rápidamente, ya que la contamos, la abordamos. Técnica, ustedes saben que la técnica está relacionada con la ciencia. La ciencia es una manera de conocer en base a ciertos métodos, fundamentalmente la observación, la experimentación y la formulación de reglas. Eso es, a eso apunta el concepto tradicional de conocimiento científico. Hay que conocer. ¿Para qué sirve ese conocimiento? Ese conocimiento necesita invertirse, aplicarse, ponerse en juego en la práctica o en la realidad. Sino un conocimiento que nos dice X es P, pero que no se traduce en alguna aplicación o modificación en la práctica, no es más que una teoría sin sentido. Y entonces aparece como compañero de la ciencia la técnica. ¿Qué sería la técnica? Técnica implica medios. Es la utilización de medios para generar ciertos resultados en base a determinados conocimientos. Entonces ahí tenemos completo el esquema de conocimiento que prima o que se convierte en primordial o casi único a partir de la modernidad. Ciencia y técnica que van de la mano. Es lo que se suele llamar también conocimiento aplicado. ¿Mm? Conozco tal cosa, pero esto me sirve para lograr tal otra. Si decimos que es una técnica, lo vemos como un medio. Estamos viendo al derecho como una herramienta. Vamos a ver después, son cuentagotas de lo que después nos va a llevar bastante tiempo para analizar, pero lo estamos poniendo como ejemplo de por qué es importante pensar críticamente y pensar en filosofía antes de abordar cualquier disciplina, incluida derecho. Por eso lo estamos haciendo. De control, una palabra bravísima, control, controlar, porque control a qué se contrapone o con qué diverge a simple vista.
el término control. Si hay control, se supone que hay o que no hay qué. Libertad. ¿Qué les parece? Libertad. Perfecto. En principio, la respuesta es, si hay control, no tenemos libertad. Para tener libertad, tenemos que tener control. Pero entonces acá ya empieza a aparecer algunos problemas en esa vinculación. ¿Es el control o es la libertad? Discusión larga. También es una discusión larga si existe la libertad, cuál es el significado de la expresión libertad. Y fíjense que no es una cuestión, no es una cuestión de debate en el aire. ¿Por qué no es una cuestión de debate en el aire? Hablar de la libertad, teorizar, discutir. ¿Por qué? ¿Por qué no sería un debate en el vacío? Porque está hoy cuestionadísimo el significado de la palabra libertad. A nosotros nos está pasando, siglo XXI, nos está pasando con este término como con tantos otros, que se desconoce el verdadero sentido, significado, la etimología del término libertad. Entonces, cualquiera le mete cualquier noción y se sobreentiende que la libertad puede decir enorme cantidad de cosas. Por eso está en debate hoy. Porque el verdadero significado de la libertad se termina distorsionando. Decimos cualquier cosa y le metemos la palabra libertad. ¿Qué significa libertad? O casualidad, nunca se muestra, nunca se argumenta en función de lo que sea la libertad. Y aparece entonces hasta ideas o conceptos disparatados. La libertad podría ser el libre albedrío de unos en detrimento de otros, coercionados. Tener libertad implicaría que otros dejan de tenerla. Y entonces ahí ya tendríamos que empezar a problematizar. ¿Puedo hablar de libertad cuando impido, restrinjo, controlo a otros? ¿Estamos hablando de libertad o estamos hablando de otra cosa? No. Esa discusión es fundamental, porque esa discusión contextualmente permea no solo al derecho, a la filosofía, a la economía, a la política, a la cultura, en general, a lo social. Y hay que defender el verdadero significado o la etimología o la terminología libertad. Dice López Quintás, muy brevísimo apunte, dice López Quintás que es un problema que la sociedad, un combate que la sociedad puede perder es cuando los manipuladores precisamente impiden que se llegue al significado vertebral de cualquier término, lo manipulan y lo terminan convirtiendo en un recipiendario de lo que se le ocurra al que quiere usar ese término en un momento dado. Y hay una derrota del lenguaje, hay una derrota del pensamiento, hay un trabajito que nosotros creo que está subido en la página, que habla de Araujo Frías, que es un pensador latinoamericano, habla de una derrota del pensamiento. ¿Y por qué? Hay que tener mucho cuidado, decía López Quintás, con ciertas palabras que él llamaba términos talismán. Entre los términos talismán están la justicia y la libertad, entre otros. ¿Qué es un término talismán? Y un término talismán es un término que él decía, cuando se usa, genera como una especie de energía que te atrapa. Parecería tener un brillo especial cuando estas palabras talismanes se usan. Claro, cuando yo uso constantemente una palabra y el significado que esta palabra tiene no se corresponde con su verdadera etimología, termino convirtiendo la palabra en un cambalache, aunque no nos demos cuenta. Estos términos talismanes atrapan, tienen cierto magnetismo. Y esta tal vez es dice López Quintas, una de las herramientas en las que se apoyan los manipuladores del lenguaje, que hoy tienen tanta
tanta importancia en el mundo que le corresponda, pero además desbaratan el derecho, porque el derecho es palabra escrita. Entonces acá hay una cuestión a problematizar muy, muy profunda. Estamos hablando de libertad, metimos la palabra libertad, el derecho, constitución, libertad, pero ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Cómo se Profesor, traduce en la práctica? Sí, te escucho. profesor, lo que está diciendo tiene mucha lógica, ¿no? Porque yo pregunté acá, inteligencia artificial, sobre qué es la libertad. Y aquí dice lo siguiente: libertad se refiere a la capacidad que tiene una persona para actuar, pensar y decir por sí misma sin estar submetida a coerciones externas injustas. Quer dizer, a liberdade é a pessoa que pode atuar, pensar, decidir por si mesma, sem estar submetida, né, a coerções. Sí, pero, a ver, ¿Eudenes es tu nombre? No alcanzo a ver. Sim, professor. Sim, sim. Eudenes, no. Eu lembro. Sí, no, tenía muy chiquito y no alcanzaba a leerlo. Sí, concordamos, pero creo que tendríamos que dar un paso más sobre la noción de libertad, porque también la libertad de los seres humanos es una libertad situada. Y es muy interesante lo que vos estás introduciendo o comentando esto, porque abre a una discusión interesante. Y generalmente cuando se habla de la libertad, no se tiene en cuenta que todas las cosas que hacemos los seres humanos lo hacemos en situación. Y la libertad también es en situación. ¿Qué significa prácticamente y sencillamente que somos seres en situación y en consecuencia nuestra libertad no es una cosa que está en el aire impoluta? La libertad tiene que ver con la condición, con nuestra situación. Y probablemente la situación de dos personas que hoy están viviendo en el siglo XXI en diferentes lugares, uno puede decir potencialmente o en abstracto son libres. Habría que ver cuál es la situación sobre la que se apoya alguien que está, vamos a poner un ejemplo, graficar así genérico, alguien que está hablando en Oriente y alguien que está hablando en Occidente. ¿Hasta qué punto la persona que se considera libre lo es si no tiene en cuenta los condicionamientos que todo ser humano tiene y de los que necesariamente tiene que partir para explicar algo? El condicionamiento implica que la libertad en potencial o en abstracto se va a poder mover dependiendo de la situación o de la condición social. Mi pregunta, que la comparto con todos, sería la siguiente: ¿desde qué lugar podemos hablar de libertad cuando una persona, cualquier persona, no tiene los elementos básicos de su propio inicio en la vida y desarrollo para adquirir ciertas capacidades como el lenguaje, el crecimiento del cerebro, la corteza, la dimensión neurovegetativa, la manera de comunicarse, la apropiación del lenguaje? ¿Hasta qué punto podríamos decir que esa persona es libre? Sí, tal vez en teoría, sí, tal vez tiene esa capacidad, pero en su situación concreta, ¿podría hablar de que alguien es libre cuando está condenado durante sus primeros años de vida a subsistir y esto implica una alimentación, por ejemplo, defectuosa, lo que genera un escasísimo desarrollo de la corteza cerebral y problemáticas de conocimiento, entre otras dificultad para adquirir un lenguaje que le permita comunicarse con nosotros? ¿Hasta dónde es libre? Ese condicionamiento también podría trasladarse, para cortar el argumento, no hacerlo muy extenso, a una situación que estábamos viendo en la clase anterior y que vamos a ver siempre y que se ve en el mundo todos los días. ¿Hasta qué punto una mujer afroamericana o
de color que no es el tradicional o el ortodoxo, está en condiciones de expresarse. Tiene capacidad para expresarse y para ser escuchada. Sin ir más lejos, hasta podríamos decir hasta qué punto las mujeres no están condicionadas porque no pueden decir su palabra según el momento, la cultura o la situación en la que vivían. Hipatía, que es esa griega que del nombre raro de la que hablábamos el lunes, ¿era realmente libre? Ella se daba cuenta que no, e intentaba poner su palabra, que le escucharan, pero la situación social se lo impedía. La libertad es una idea difícil, es un término muy valioso, por eso estaba contando que es un término talismán, porque genera como una especie sí, de respeto irrestricto, pero Levinas, que fue un gran pensador, un pensador judío, un filósofo del diálogo, decía, hablando de la libertad en abstracto, de esa libertad no situada, fíjense, hago un apuntecito. La mayoría de los discursos del siglo XXI, del siglo que estamos viviendo, en la mayoría de los discursos, la libertad aparece desituada. Aparece como una especie de entelequia que supone muchas cosas, pero que en definitiva después socialmente no aporta nada. Levinas decía, hablando de esta libertad desituada, que la pobreza se reía de la libertad situada. Dice, la pobreza como factor humano se ríe de esta idea de libertad situada. Y en la mayoría de los discursos que luego llevaban a prácticas que pocas veces se condice con lo que se dice, la libertad está como una especie de irrealidad, flotando o dando vuelta. También lo tenemos con el derecho. También tenemos este problema en el derecho. Hablando de frases que se repiten, ¿cuántas veces habré escuchado o hemos escuchado, mi generación, Marina también, y no sé ustedes, hemos escuchado ideas como mi libertad empieza donde empieza o termina la libertad del otro? Esto a mí me lo contaron repetidísimas veces y era como una especie de lema. No era como que me decían, muchacho, te estamos cediendo, tené mucho cuidado, algo que atesoramos, es una frase como una especie de ritual, la vas a tener de aquí a ahora y es como que estás descubriendo el mundo. Y es una frase completamente descolocada, no tiene ninguna referencia ni en lo antropológico ni en lo social. Es una especie de lema que, ojo, como todo lema, no necesariamente es neutral. En realidad la neutralidad en el mundo no existe. Hablaba también Eudenes recién de la inteligencia artificial y también, como todas las creaciones humanas, no es neutral. Está sesgada, lo cual también es un dato a tener muy en cuenta. La tecnología digital tiene sesgos, no es neutral. La idea de neutralidad, la falsa idea de neutralidad que nos quisieron imponer los modernos en Europa, es una idea que hoy se está discutiendo y que necesariamente tiene que ir en retroceso. No hay conocimiento neutral, y mucho menos un conocimiento digital o una inteligencia artificial que sea neutral. Tiene sesgos. La cuestión es muy interesante, pero lo importante es pensar esto. Vuelvo a la definición de libertad. No tiene ningún asidero en lo antropológico en la condición humana. Mi libertad empieza donde empieza la libertad del otro. Una cosa extrañísima, sin embargo, se enarboló y se enarbola como un contenido que hay que rescatar para el derecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Y vamos a ver si unimos lo que habíamos contado al comienzo con esto. ¿Por qué? Porque refleja esa definición, esa noción de libertad, refleja un determinado momento de la historia. Es la libertad, la idea o el concepto de libertad que se inaugura con la modernidad. En la modernidad hay cambios muy bruscos, muchísimos cambios importantísimos, además de cambios en la percepción del ser humano. Con la modernidad, ya lo vamos a ver después en detalle,
aparece una nueva, entrecomillada, concepción del ser humano. Y en esa nueva manera de entender al hombre o al ser humano aparece esta definición de libertad. ¿Por qué? La vamos a discutir. Porque se apoya en una idea, y retomo lo de control social para que vea que podemos vincular. En lo que contamos, todo está atravesado por todo, todo se vincula. Los conceptos se amalgaman entre sí. La libertad aparece como, el otro aparece como un límite. Los demás son un límite. Si yo digo mi libertad empieza, donde empiezo termina la libertad del otro, esto implica que la presencia de otro ya está limitando mi capacidad de ser libre. Porque empieza, pero termina si aparece el otro. Y acá hay un problema y hay un error. Pero esta idea hizo tabula rasa con todos los conceptos de libertad que los seres humanos habíamos tenido y habíamos experimentado hasta esa aparición de la modernidad. Después lo vamos a discutir con más tiempo. Pero vinculémonos con control, volvamos. Estábamos hablando de libertad, estábamos hablando de un concepto de libertad erróneo, equivocado, pero repetido como muletilla constantemente. No sé cómo será hoy. Creo que no hay muchas diferencias. Pues bien, si no hay muchas diferencias, hay que empezar a cuestionar que se nos haga repetir esa muletilla de que mi libertad no termina donde empieza o termina la libertad del otro. Porque además eso engrana con la idea de control. Volvemos. El derecho como técnica de control social es un medio para controlar. ¿Para controlar a quién? A nosotros. ¿Cómo es esto? El derecho es algo que se crea para controlarnos a nosotros mismos. ¿Está bien o está mal? Algunos en su salsa dirán, y sobre todo hoy que hay un rebrote enorme en todo el mundo de autoritarismo, en su salsa dirán, sí, por supuesto, tienen que controlarnos a nosotros. Y este brote de autoritarismo viene del brote o la aparición recalcitrante del neopunitivismo, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de males que en la práctica y en el pensamiento tienen que ser discutidos, tendrían que ser discutidos desde una facultad de derecho. Vuelvo entonces, controlar. Técnica de control social. Social implica a todos los seres humanos. Primera pregunta que habría que hacerle, ¿por qué tienen que controlarnos? Ahí hay una primera discusión. ¿Por qué tienen que controlarnos? Y esta definición es una definición usada por Kelsen, lo vamos a traer a Kelsen, lo vamos a recuperar a Kelsen antes de seguir, porque él se apoyaba en la definición de técnica de control social. Y él decía, primero nos alababa, él hablaba de la condición humana y nos tendríamos que sentir halagados, porque decía lo siguiente, él decía del ser humano, y por supuesto hablando de sí mismo. Los seres humanos tienen tienen una capacidad de raciocinio muy importante. Somos racionales. Esto nos diferencia de otra parte del mundo, de la naturaleza, del entorno, llamémoslo como quiera. Somos seres racionales, punto a favor nuestro. Y esto quiere decir que convivimos y nuestra racionalidad nos lleva en la convivencia a buscar o intentar conseguir nuestros propios objetivos. Acá ya Kelsen mete un problema, ya está empezando a meter un problema. Él dice, somos seres racionales, pero cuando vivimos, y los seres humanos viven juntos, viven en sociedad, cada uno de ellos, por ser racional, busca sus propios intereses. Y esa racionalidad, ¿cómo se manifiesta? Dice Kelsen, los seres humanos tenemos una sola capacidad a nivel razón. Esto es lo que
a partir de este autor se llama la razón instrumental. Kelsen dice, nuestra razón lo es en la medida que sepa escoger aquellos medios que le permitan obtener sus propias finalidades con el menor costo posible. La relación mercantilista de la sociedad actual, costo o beneficio. Fíjense, costo-beneficio. ¿Quién es racional? Sos racional si elegís aquellos medios que te permiten obtener muchísimos beneficios para vos al menor costo. Y acá está planteado el problema. Si esto fuera así, si esto fuese cierto, Kelsen lo asume como cierto, cierra con esta expresión. Eso lleva a que necesariamente sujetos que se mueven inevitablemente por el propio interés terminen generando, entrando o desatando un conflicto. Y la posibilidad de resolver este conflicto, dice Kelsen, es mínimo, es muy difícil, y el conflicto extendido pondría en peligro a la sociedad misma. ¿Por qué? Porque la racionalidad solo llega a la búsqueda de medios para ciertos fines. En la práctica, yo quiero A, pero el otro también quiere A. ¿Qué pasa? Dice Kelsen. Y alguno de los dos va a obtener A costa o detrimento del otro. No van a compartir A, porque A quiere X para él y B quiere X para él. No lo van a compartir. Alguno de los dos se va a imponer al otro y se va a generar un conflicto. Entonces, la conclusión de Kelsen es inevitable que haya algo que nos controle. ¿Para qué? Para evitar, idea típica de los modernos, como decía Hobbes, nos convirtamos en lobos del otro. Y eso que nos controla y nos limita por nuestra condición de autobúsqueda, de autosatisfacción con prescindencia del otro, es el derecho. El derecho tiene que ser una técnica, un medio que controle. ¿Y cómo controla? Y aparece la idea atávica, la idea de castigo, esa idea atávica. Atávica quiero decir que está casi en los confines del inicio de la experiencia humana. Le dije que hay que castigar. Entonces, para controlar tenemos que amenazar. Y amenazar implica que te voy a castigar si no haces lo que el derecho propone. Si lo haces, no hay inconveniente. Si no lo haces, deviene inevitablemente, y no hay otra forma, el castigo. Todo esto es peligroso. Sobre todo es peligroso si aparece como el esquema o el armazón de explicaciones sobre ramas del derecho o del derecho que no muestran explícitamente que esta definición es la que lo soporta. Y vuelvo hilando el argumento al derecho penal. Profesor, Sí, profesor, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Y por qué dígame. es peligroso? Es peligroso porque podríamos tener ahí una excusa para limitar el comportamiento de las personas, pero que también podría ser un error, porque tal vez esté limitando a quienes no generan un conflicto, y a quienes generan un conflicto o lo posibilitan, que quede fuera de este análisis o de este enfoque. Y un error porque los seres humanos no somos como pretendían hacernos creer, y todavía hoy se sigue intentando hacernos creer, los modernos, somos lobos del otro. Hay tendencias muy fuertes, hay una dimensión personal en el ser humano, necesariamente somos individuos, y tal vez esta idea de individualidad haga que cada uno de nosotros busque sus propios intereses, pero suponer, como supusieron los economistas del siglo XIX, XVIII, que hablaban del homo economicus, que el ser humano es aquel ser que se guía exclusivamente por sus propios intereses, es una lectura antropológica distorsionada. Después vamos a dar más argumentos.
esto en general puede servir como una excusa, pero aparece otro problema. ¿Quién controla? ¿Por qué controla? ¿Y en base a qué controla? Y una respuesta también que queda en el aire. Nada más que racionalidad instrumental tenemos. Porque fíjate y fíjense ustedes, que esto es muy importante. Nada más que razón instrumental existe en el ser humano. ¿Qué querría decir Kelsen con solamente razón instrumental? Fíjense esto, que es delicado, fíjense esto. Se puede discutir sobre los medios y sobre los fines. Hagamos de cuenta que estuviéramos interrogando, preguntando o debatiendo con Kelsen. Kelsen, pero los seres humanos no podemos discutir sobre ciertos fines. Fines como, por ejemplo, como qué sería una finalidad y una buena convivencia social, una convivencia ordenada, un sistema de vida en donde la pauta sea el respeto, donde la igualdad sea el telón de fondo. Tendríamos que discutir si esos fines son importantes y cómo alcanzarlos. Entonces, que él se nos interrumpiría y diría, ahí ya te equivocaste, te equivocás, porque el ser humano no tiene capacidad para discutir sobre esos fines. Porque además dice, esos fines que pueden aparecerse como ideales, después va a venir su famoso exordio sobre la justicia, no dejan de ser irracionales. Los seres humanos, dice él, no tenemos modo, manera de ponernos de acuerdo sobre lo que sea el significado de sociedad justa, sociedad igual. No podemos discutir sobre fines. No tiene sentido discutir. No tenemos herramientas para hacerlo. Pero supongamos que le diésemos la razón a Kelsen. En algún momento, durante muchísimo tiempo, se le dio la razón, explícitamente o implícitamente en este ítem. Pero ¿qué podría pasar? Y uno podría pensar lo siguiente. Perfecto, está el derecho, nos controla, es una técnica, socialmente hablando, pero también toda sociedad tiene objetivos y más allá de que no, alguien nos dice que no se pueden discutir racionalmente esas finalidades que toda sociedad persigue, quién determina? ¿Quién las establece? ¿No? Ahí viene la pregunta. Sin embargo, una sociedad se mueve en búsqueda de cierto objetivo. Si no se puede discutir racionalmente, si no lo podemos hacer en sociedad, si no lo podemos hacer deliberándolo, ¿quién establece esos fines? Porque de hecho, la historia demuestra que cualquier sociedad, aun con la más férrea y rígida técnica de control social, persigue ciertas ideas o ciertas finalidades. Pero ¿y si no las decidimos los que formamos parte del conglomerado? ¿Quién lo decide? Respuesta que por supuesto no va a dar Kelsen, que la tenía y que, y que suponía que era adecuada y que llevó, cree en una serie de críticos, que llevó a Kelsen a ponerle a este fenómeno que era derecho, que no era derecho, la etiqueta de derecho y hacerlo pasar como derecho. Esto significa que yo tuve que estudiar tuve un aprendizaje sobre el derecho que en realidad no me hablaba del derecho, sino me hablaba de otro fenómeno social que no era el derecho, pero que yo, por supuesto, sin herramientas, en una etapa de aprendizaje, no podía detectar. ¿Quién pone? El que detenta el poder, el que hace el derecho, el que elabora el derecho como técnicas de control social. No aparecen mágicamente esos objetivos. Ahora, ¿cómo los pone? Y probablemente la manera más eficaz de hacerlo conjugar con la técnica de control social sea que los pone discrecionalmente. Pone lo que a él le ocurre, pone a lo que él le beneficia y generalmente no tiene que ver con el beneficio de la comunidad. ¿Cómo llamamos ese poder? Perdón, a ese fenómeno lo llamamos poder.
que lo vamos a estudiar con mucho detalle. Pero el poder implica algo diferente al derecho. Toda la historia del derecho ha sido una historia de contraposición al poder. Si le cedemos la iniciativa al poder, entonces esta idea de derecho como técnica de control social nos va a llevar necesariamente a entender el derecho exclusivamente desde el punto de vista de mecanismo controlador o de mecanismo represivo. Eso no es derecho. Y esto no es una discusión teórica. ¿Por qué no es una discusión teórica? Fíjense, no es una discusión teórica, no puede quedar en una discusión teórica porque fue el alma del aprendizaje del derecho en la América Latina y en la República Argentina durante muchísimo tiempo, muchos años, casi un siglo, aprendiendo, incorporando, a veces no explícitamente, esta idea de confusión del derecho con el poder. Vamos a ver más adelante, me parece que esto tiene de interesante ir planteando algunas cuestiones, algunas preguntas que tienen que ver con la filosofía y el derecho, y que son como una especie de adelanto. Vamos a ver que todo el trabajo del doctor Negri, o casi la totalidad del trabajo intelectual del doctor Negri, se apoyó en el intento de evitar que se confundiera poder y derecho. Nosotros seguimos con esa impronta, porque nos parece que todavía no se quitó esa confusión entre poder y derecho. Sigue estando latente esa confusión entre poder y derecho. Cuando usted dice sigue estando latente, ¿en qué punto nos toca a nosotros? Les toca a ustedes en punto que esa confusión entre poder y derecho la padecen quienes elaboran el derecho que primero lo aprendieron, quienes lo aplican que primero lo aprendieron y quienes lo llevan adelante o lo cumplen que primero tuvieron que aprenderlo. Esa confusión entre poder y derecho todavía está latente. Y es un problema de pensamiento, de pensar. Tenemos que pensar al derecho desde un lugar, desde una manera diferente. No podemos seguir pensándolo todavía como si se tratase de poder. Son fenómenos diametralmente opuestos. Y no es un problema histórico. ¿Por qué no es un problema histórico? Porque es un problema práctico. ¿Por qué es un problema práctico? Porque una comunidad que todavía está inserta en la confusión entre poder y derecho puede dar lugar a los más graves atropellos en todos los niveles, incluso desde las propias reglas o de las propias leyes contra la dignidad humana, tal vez sin reacción alguna, tal vez algunos discutiendo y no me parece, pero hace tanto que estamos con este tipo de sistemas y ahí es donde la confusión entre poder y derecho le quita total calidad al derecho y lo confunde. Yo lo veo así, fíjense. Piensen esto, si nosotros estamos enfermos y necesitamos un remedio para curarnos. Y ese remedio nos va a curar o nos va a aliviar en función de que tiene una serie de componentes. Este remedio es bueno, es muy bueno, pero en la formulación y en la preparación, estos ingredientes son esenciales. No podemos poner otros ingredientes. No podemos poner cualquier ingrediente. Porque con todos los ingredientes obtenemos resultados. Entonces, la pregunta sería, cuando yo necesito ese remedio y busco ese remedio, ¿qué es lo que hace que ese remedio produzca un efecto en mí y me cure? ¿La composición del remedio o la caja en donde viene o donde está incorporada ese remedio? Una caja, un packaging muy lindo que dice remedio.
Más, sobre todo cuando voy a la farmacia y pregunto, ¿cuál es el remedio que tengo que tomar? Ese remedio que vos tenés que tomar es el que está en esa caja, que dice remedio. Fíjate, la caja es fundamental. Guíate por la caja. Si la caja dice remedio, lo tomás y te curás. ¿Qué podría pasar si ese remedio está mal elaborado? Si no tiene los componentes que tiene que tener, si tiene componentes que por el contrario necesariamente pueden llevar a generar un efecto nocivo, contrario a lo que yo quiero, que es curarme. ¿Qué pasaría? Tomaría el remedio, apoyándome en esa caja que dice remedio. Pero, ¿qué es lo que define al remedio? ¿La caja o la composición? Hoy en día, La composición. espero que se haya entendido. Hoy en día, dentro de esta confusión en la que de alguna u otra manera, en más o en menos, seguimos inmersos, parece que lo que define, ahora vamos a ponerle nombre de derecho, una caja muy linda, con muy lindos colores y con letras en molde muy grandes que dicen derecho, que no vemos que hay adentro, ¿no? Hoy vemos que decimos, esto es derecho. ¿Por qué es derecho? Y la caja, fíjate qué linda que es la caja, y fíjate que dice derecho. Letras en molde negras muy lindas. Entonces, insisto, ¿por qué no nos preguntamos qué es lo que tiene adentro la caja antes de pensar? Estaría disculpada en la comunidad alguien que se acerque al derecho desde el sentido común, quiere decir, alguien que no se prepare en el derecho. El que no podría estar de ninguna manera disculpado, y porque no sería un problema de inteligencia, sino que sería un problema de error conceptual o ideología que nos diga que alguien que nos tiene que mostrar el derecho, nos digan, el derecho está donde está la caja que dice derecho en letras negras de molde. Esto que estoy contando y que pasa hoy, es lo que pasaba hace años atrás y exclusivamente o totalmente implicaba la enseñanza del derecho, resultado de las posturas, entre otras, que él señala. Pero esto no es así. Se ve claramente en el ejemplo del remedio. Resulta que después, ese remedio que nosotros adquirimos, que dice, perdón, ese derecho, pasemos ya, que nosotros adquirimos en esta caja, después cuando lo vemos funcionar, mirá que esto impide aquello, esto limita esto te hace perder tal cosa, esto te quita tal otra, esto te impide esto te hace que un logro de la comunidad sea desconocido, esto hace que se pierdan libertades. ¿Y cómo? ¿Todo eso? ¿Y dónde está todo eso? Y está en la caja, está en esa caja que dice derecho. ¿Y cómo llegó esa caja que dice derecho como caja o en el caso como remedio, a tener que ser ingerido por todos nuestros ciudadanos? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Porque los que lo elaboraron se confundieron en los componentes del remedio, pero la confusión, insisto, no está en un problema de debilidad intelectual o falta de inteligencia, todo lo contrario. El problema está en una inteligencia que no puede desarrollarse cuando ha sido ganada por los dogmas o por la ideología de la identificación del poder con el derecho. ¿Y qué hacemos?
y quedamos inermes. Quedamos inermes. Por eso alguien dice, hoy ya no nos preguntamos como nos preguntábamos en su momento, si tal ley es legítima, es justa, cercena algunos derechos, se apoya tal ley en algo que debería apoyarse, que son ideas que están por arriba de los propios textos, que tienen que ver con la justicia, con la dignidad. ¿Se apoya o no se apoya en esto? Desconoce completamente este techo. Al hablar de este techo me estoy refiriendo a constituciones y declaraciones de derechos de carácter universal. Pero esto que nosotros compramos con esa cajita como derecho es una iniquidad total. ¿Y por qué se compró? ¿Por qué se compró? Y insisto y voy cerrando con esto, porque la confusión está instalada y comienza en el aprendizaje del derecho. Y esa ideología de castigo y de sometimiento que está por sobre el aprendizaje, ¿sí?, hace que los que aprenden, ¿qué podemos ser los que aprendemos derecho mañana? Podemos ser abogados, podemos ser legisladores, podemos ser jueces. Sí, puedo tener el título de abogado, puedo ser legislador, puedo haber recibido la tarea de ser juez. El problema es si esa confusión entre poder y derecho sigue o está latente, vamos a tener muchas dificultades para que el que opera, el que aboga, el que legisla y el que juzgue lo haga yendo un poco más allá de la mera forma o de la mera formalidad del derecho. Kelsen decía que el derecho era como una especie de caja, por eso sacó la idea de remedio o de estuche. Él decía, es como una especie de caja. Y lo importante es la estructura, es la caja, no es lo que tiene adentro. Y dice una cosa, ya que ahora nos enganchamos con el tema de las definiciones de derecho, dice una cosa que hasta diría yo a veces espeluznante. A mí me resulta espeluznante. Cuando lo estudiaba en su momento me parecía que estaba estudiando el libro del acceso al Edén o al paraíso, ¿no? La felicidad en punto a conocimiento me desbordaba, no entraba en mi cuerpo, con 18, 19, 20 años, volviendo a mi casa con ese librito. Pero decía una cosa espeluznante, esto lo descubrí mucho tiempo después. ¿Qué es eso espeluznante que dice el texto Teoría Pura del Derecho? Que el derecho puede tener cualquier contenido. Terrible. Que el derecho puede tener cualquier contenido. Terrible. Sobre todo es terrible si se incorpora, se asume, se mastica y se tiene como un depósito de verdad absoluta. Por eso que él decía, es como una caja, le metemos lo que sea dentro, no importa. Mientras sea la caja, mientras esté la cajita, va cualquier cosa. Va poniendo un ejemplo real. ¿Metemos dentro de eso o permitimos? Voy a poner un ejemplo real, ¿no? Trato de ser cuidadoso, pero no me gusta hablar de nada en profundidad sin contextualizarlo, porque si no parecería que estoy hablando de una cosa hipotética de ciencia ficción, o que no ocurrió, o que ocurrió en Narnia o en Disneylandia. Si ponemos cualquier cosa dentro del derecho, entonces posibilitamos, por ejemplo, que se agredan y que se persigan a jubilados, que se agredan y se persigan a niños, que se agreden y se persigan a fotógrafos, que se agredan y se persiga a personas que están luchando por sus derechos más básicos. Si permitimos todo eso, meter todo eso en el derecho, estamos condenados. De todas maneras, siempre hay tiempo para volver atrás.
siempre hay tiempo para volver atrás. Esa hermosa y denominada contextualmente ley de bases, que es una verdadera obra maestra de un régimen, que precisamente de derecho solo tiene la carcasa y adentro es puro poder, apareció como carcasa con el nombre de derecho por algo. Si no, no podría haber aparecido. Y apareció porque todavía tenemos que trabajar, y nada mejor que ustedes. Hasta ahora generaciones anteriores lo han intentado, pero todavía falta. Parece que damos un paso y retrocedemos 5 o más. Esto solo lo pueden resolver nuevas generaciones, pero que se aproximen al derecho de una manera diferente. No sé si vamos a poder hacer mucho. Sí creo, estamos convencidos que se puede brindar alguna herramienta metodológica, porque no les estamos diciendo, ni jamás podríamos decirles qué es lo que tienen que pensar, sino cómo pensar. ¿Mm? A mí no me dijeron qué tenía que pensar, pero no me dieron herramientas para que explicarme cómo pensar. Y al no darme herramientas cómo pensar, yo salí de la facultad pensando que el derecho era una técnica de control social cuya razón de ser era simplemente una estructura a la que se le podía poner cualquier cosa. Este es el objetivo, si se quiere, mínimo nimio de un curso como el nuestro, pero sí creo que estamos capacitados para desmantelar estas ideas que todavía siguen siendo moneda corriente en la sociedad. Lamentablemente, si no este hecho puntual que les acabo de contar recién, no podría o no debería suceder. Paulo Freire, que fue un pensador brasilero, decía, una cultura evoluciona, progresa, se desarrolla en la medida en que puede superar ciertos rasgos que tiene toda comunidad o toda cultura cuando han pasado muchos siglos desde su origen hasta su desenvolvimiento actual. Porque en los orígenes los seres humanos tenían una capacidad de conocimiento muy limitada. Paulo Freire decía, esa conciencia muy débil, muy fragmentaria, él la llamaba conciencia ingenua, y que una sociedad madura, evolucionada, con sus errores, por supuesto, tenía que superar la etapa de conciencia ingenua para llegar a convertirse en una sociedad que pensara de manera crítica, pero que esto no era sencillo, no era fácil. ¿Y dónde podíamos percibir si esa sociedad estaba alcanzando o empezando a alcanzar el umbral de su madurez? Cuando salía del pensamiento ingenuo y entraba al pensamiento crítico. ¿Y podría dar un ejemplo concreto, puntual? Sí, Freire decía esto: las sociedades antiguas, cuando tenían algunos problemas, suponían que estos problemas, por ejemplo, de hambruna, de sequía, etcétera, etcétera, se debía a que estaban haciendo ellos como comunidad algo mal, y que un ente superior, pongámosle el nombre que quieran, que estaba por arriba en el cielo, cualquier coincidencia con la realidad no es culpa mía, sino de la realidad, algunas fuerzas que andaban dando vuelta por el cielo, por ahí, era que estaban enojados. Entonces lo que había que hacer era ofrecer un sacrificio, un ritual. Y este sacrificio o ritual implicaba ponerse a bailar, prender antorchas y hasta en última instancia hacer un sacrificio. Pensaban ingenuamente, claro, en algún momento iba a llover, en algún momento podía volver la fertilidad. Entonces ellos ingenuamente creían que había una relación de causalidad muy simple, muy sencilla entre estar bien y estar mal, que tenía que ver con el enojo del cielo. Y para estar bien había que
danzar o bailar media hora alrededor de algún fetiche o de algún ícono. Y con esto entonces iban a conseguir lo que querían. Fíjense, acá hay una respuesta que se supone es única. La única causa por la cual hay un problema es que una fuerza sobrenatural está enojada con nosotros porque hay algo que no estamos haciendo. Dice Freire, cuando la sociedad pasa a la criticidad no hay únicas causas. Los problemas tienen múltiples causas, móviles y motivos. Entonces, si una sociedad todavía no superó esa etapa, probablemente a todo problema le busque y lo encuentre lo que se llama el monocausalismo. Una sola causa. Y entonces van a aparecer aquellos que dicen, el problema está acá, la solución está acá, el problema está acá, la solución está acá, monocausal. Y hay un refrán, con esto cierro y termino, hay un refrán que acompaña a esta idea de sociedad que todavía está en esa conciencia ingenua, que ustedes lo habrán escuchado muchísimas veces, y que tiene su referencia, su relevancia práctica en lo político, en lo económico, y que es, tenemos un problema, ¿cuál es ese problema? El problema es la rabia. Y entonces, hay una sola causa y una sola respuesta. ¿Cuál es? Y hay que matar a los perros, hay que matar al perro, porque muerto el perro se acabó la rabia. Este dicho popular es la matriz de muchísimas decisiones que tienen que ver con el ordenamiento de los países, de las culturas y de las naciones. Sobre todo en América Latina y en un país como el nuestro, seguimos, aunque por supuesto cierto prurito no nos permite exponerlo, reaccionando de esta manera. Muerto el perro, se acabó la rabia. Hay que superar esta etapa de ingenuidad para pasar a la etapa crítica. Y eso es lo que nosotros proponemos y planteamos. Bien, quise hacer simplemente discutir sobre alguna idea, pero bueno, el aporte y algunas preguntas fueron muy interesantes, así que tratamos de responderlas y para que vean que lo hacemos apelando a estos criterios. En lo que les contamos nosotros no hay tabiques, ni decirlo estructuras o separaciones. Todo lo que contamos tiene un hilo conductor que vincula a conceptos ya dados con conceptos que van a venir y con conceptos que se están formando. Es como una especie de lectura que necesariamente tiene que seguir ciertos pasos para que pueda comprenderse finalmente. No son compartimentos estancos. Marina Serravoz, en todo caso, la próxima completaremos el cuadro y seguiremos debatiendo con algunas de las cosas que haya